y un diploma en nombre del rector de la Universidad de Congreso, el licenciado Francisco Piñón, su secretaria de gabinete, la licenciada Mercedes Sol. Por varias razones merecidas, todas mencionadas aquí, el rector ha decidido nombrar al maestro Carnati profesor honorario de nuestra Casa de Estudios. Antes de pedirle al maestro Carnati que nos dirija unas palabras, quería resaltar que todo este evento, todo este homenaje al arquitecto Carnati ha sido promovido por la agrupación de estudiantes de la carrera de arquitectura, estudiantes que en su fuerza, mortalidad y ganas de hacer cosas, ya no nos tenemos que animar sino sujetar. Les agradecemos a ellos muchísimo y creemos que acciones como estas, que parten de los estudiantes, nos nutren y nos hacen cada día un poco mejores a todos. Finalmente, casi sobre el maestro Carnati no se puede decir más nada, simplemente quería contarles que él, dueño de un fino humor y una delicada ironía, puesta en manifiesto en una anécdota en la casa de Luis Quesada, en una oportunidad en que se hizo la hora de almorzar y él estaba allí, fue invitado y improvisaron rápidamente una comida y al momento de servir la comida y comenzar a comer, el maestro Carnati, mirando a la esposa de Luis Quesada, le dijo: "Acelí, así me encanta el puré, grumoso, salado y frío". Esta anécdota pone en relieve una de sus facetas. También él le ha cantado a la parte sórdida de la vida en cabaret, humo y derrumbe, a la parte triste de la vida, y se quedó la villa como a la orilla, y a la parte vital y tradicional de la vida de su libro de prosa de historia de sangre. Por todas estas cosas, maestro, muchas gracias. Después de las palabras tan generosas y abiertas que he recibido varias veces, me cuesta enormemente ponerme de pie para poder contestar con eficacia. En primer lugar, quiero decir que este acto para mí es, aparte de ser enormemente cálido y generoso, es extraño, porque yo creía que estaba invitado para conversar con los alumnos y darles, a juicio de los que me invitaron, algo positivo a estos niños. Y casi me caigo de sorpresa cuando entro acá y veo fotos de mis obras, retrato mío, todos con mi apellido impreso.
me parecía ser una especie de político que estaba justamente en ese momento en las manos del cariño de todos sus correligionarios. Por esas razones es que me siento raro. Yo venía, como les decía, a conversar con los alumnos y me encuentro con mis obras mostradas, con gente que ha hablado de mí generosísimamente, ponderándome a mi juicio más de lo que merezco. Pero de todos modos, lo menos que puedo hacer es agradecerles profundamente. Primero, que me hayan invitado a este acto, al cual yo pensaba venir como uno de los tantos concurrentes, no alguien de quien tenían que hablar algo, ponderando y ponderando y ponderando. Justamente con María Antonia Cavalieri habíamos hecho una lista grande de preguntas que ella me haría y bueno, yo las contesté por escrito, que ya no tiene ningún sentido que las leamos porque nada puede sobrepasar el cariño que estoy recibiendo de todos ustedes. Muchas gracias. A la obra de Carnati, a su vida, vamos a invitar al arquitecto Guglielmini y a la señora María Antonia Cavalieri, escritora y amiga personal del arquitecto, para que nos digan unas palabras sobre él. Juancito. Amiga personal de él, le tengo un profundo afecto y nos une este hermoso arte de trabajar con las letras. Bueno, muchas gracias. Lucho, hay muchas cosas para decir, no sé por dónde empezar. Se comentaba mucho en la época que comenzábamos a trabajar de un individuo, un arquitecto joven que estaba haciendo cosas nuevas y muy buenas en San Rafael. Bueno, hubo que partir a San Rafael a ver las cosas nuevas de este señor que yo no lo conocía. Realmente sorprendente la arquitectura que estaba haciendo en ese momento, una arquitectura extravertida, vidriada, techo con pendiente, muy en contacto todo con la naturaleza. Cuando ya nos conocimos con Lucho,
pareciera ser que aquella arquitectura extrovertida se convirtió en una arquitectura totalmente introvertida, con otros materiales, con otra forma. Es como que se le decía hace un rato a Lucho, es como si el medioevo se lo hubiera abrazado, así con los materiales tradicionales, con todo el tipo de ladrillo que pudo trabajar, las maderas duras, los quebrachos, la reja muy fortificada con moños, que le gustaba hacerlo, creo que lo sigue haciendo, y toda una arquitectura con mucha fortaleza, con mucha fuerza. La bóveda catalana, por supuesto, al frente. Hicimos una apuesta quién hacía la bóveda de mayor luz. Yo pensé que le había ganado. Él la hizo 1 metro más ancha que la que había hecho yo. Él hizo una bóveda de 6 metros de ancho, de apoyo, está bien mucho, y yo hice bóvedas de 5 metros de apoyo, así que me ganó por 1 metro. Ahí paró la disputa, basta, no disputamos más. Creo que Lucho nos ha legado una riqueza de vivir adentro de las casas, de gozar de las casas, del confort, de la luz que penetra, de dirigir la luz, de captar la luz, de captar las formas, de la suavidad de las formas, muy sensuales, como los muebles que Lucho diseñaba, muy confortables, muy geométricos, muy exigiendo al material, sobre todo aquellos banquitos de tipo medieval, de tipo veneciano, cortitos, chiquitos, que hiciste varios, que venían bien porque desarrollaban los bices cada vez que había que moverlos. Eso era muy lindo. Además, acá falta el gran amigo, Luis Quesada, que con Luis hicieron muebles fantásticos. Uno exigiendo el material como el bronce, como las plantas hexagonales de los muebles, cubiertos de bronce hexagonales como monedas, y Lucho dándole forma con la madera. Bueno, es decir, una dupla no solamente de amistad, sino de capacidad, de creatividad, de legar cosas. Es decir, todo lo que nos ha legado. He visto las fotografías que han tomado los muchachos de la agrupación de estudiantes, realmente formidables, maravillosas. Creo que es un conjunto de fotografías muy buenas, tan buenas como las obras de Luis Ricardo Cantanti. A Lucho, por fin, tenemos que agradecerle todo lo que él ha hecho por nuestra ciudad, por nuestra cultura arquitectónica, por nuestra poesía, por aquel libro formidable que hiciste con Luis Quesada de Avena y Pájaros, ¿recuerda? Con los dibujos de Luis Quesada y tu poesía fantástica, que llenaba las horas para leerla, que siempre te daba. Por todo eso, Luis, muchas gracias. Gracias a todos. Primer pregunta. Lucho, Luis Ricardo. Sus libros registran ironía, humor, nostalgia y otras temáticas reiterativas, pero ninguna tanto como el amor. Como cuando le dedica a este 20 sonetos de 60 en la Batalla de Oro. ¿Por qué el afán a ese tema y qué importancia le da al tema en un mundo indiferente? Estas son las preguntas. Tendrías que responder sin leer. Mucha presión ahí.
está esa pregunta. Ironía, amor y nostalgia son temas adjetivables en todo cuanto escribo, porque son inclinaciones espirituales que llevo conmigo como llevo la nariz o los ojos. No es que quiera ser irónico o humorístico o nostálgico. Son lateralidades que fluyen solas de mi modo de expresarme en función estricta del tema que trato. Por supuesto que dentro de los límites que un buen comportamiento moral exige. Pues si me refiero a la muerte de alguien muy cerca de los sentimientos, seré nostálgico, pero no teñiré el razonamiento con humor, pues sería un despropósito. En cuanto a la presencia del amor como tema continuamente naturado por mí, no puedo contestar otra cosa que soy un ser humano provisto, a Dios gracias, de una más que mediana cuota de sensibilidad. Y por lo tanto, no puedo pasar indiferente ante la belleza que sobre toda baldosa del camino que transito me expone el mundo. Cuando uno mira con atención, conmovidamente, es hermoso el cielo, con su sol, su luna, sus estrellas y sus nubes, las plantas, los árboles y las flores, el agua, la mayoría de los seres, sean animales o de nuestra casa. Los niños, las sonrisas, las miradas, los gestos. Y con referencia a la batalla de oro, metáfora esta del amor, hay cosas más natural, más normal, más habitual, más lógica, más inevitable que el hecho de que un ser con inquietudes literarias que perciba una maravilla a su juicio que está a su lado, trate de describirla, que es una forma de loarla. Si fuera pintor, la pintaría. Si músico, la convertiría en notas. En el caso mío, que me llama la trabazón de las palabras como trabazón de mis vidas más íntimas, trato de encadenarlas de modo que reflejen en lo posible lo que siento en mi mente y en mi corazón ante tal visión de belleza. Y no es que me afane en merodear el tema del amor. He estado presente siempre porque el amor ha estado gloriándome sin discontinuidad. Muchos seres me han deslumbrado y me ha fluido con naturalidad el hecho de fijar ese deslumbre con palabras, que es mi modo de traducir. En cuanto a que procedo así, en medio de un mundo diferente, mi razonamiento es que ambas cosas son entidades independientes, sin relación una con la otra. Yo canto a un ser porque me impulsa mi sangre y no me importa la resonancia que producirá en los otros. Canto porque me obedezco, porque cantando yo llego hasta el choco. Lo que me rodea es una meta secundaria. Si recojo algún eco favorable, me satisface, porque soy un pequeño ser, no un dios. Si escucho una crítica ácida, trato de examinarla con desapasionada cordura. Y si encuentro en ella algo que a mi entender me mejora y perfecciona, la incorporo y la agradezco. Le hago otra pregunta. Las cosas triviales de la vida aparecen con insistencia en su obra. ¿Por qué? No creo haber cantado nunca lo trivial. Todo lo mencionado y ensalzado son cosas que me han raspado el alma. Y por lo tanto, motores que han convertido mis percepciones en palabras. ¿Qué nos quiere comunicar con una obra tan nostálgica? He amado infinidad de cosas, desde los seres de mi sangre o de sangre paralela, a árboles o paisajes o edificios
o recuerdos que me han convencido exhaustivamente de la gloria de estar vivo. Y como se han adentrado tan hondamente en mi cuerpo y en mi espíritu hasta formar parte de mi célula, no encuentro otra manera de impedir que mueran sino esculpiéndolas con mis palabras, para que sus almas sigan latiendo en mí sin término, mientras yo espero sobre el mundo. Si a eso se llama nostalgia, vivo inmerso en ella, pero decorándola día a día con lo nuevo y bello que descubro y que incorporo a mi tesoro infinito. ¿Por qué necesitó un libro para hablar de los senos? No me propuse escribir un libro sobre el pecho de la muerte. Como es un tema que me obsesiona, desde que era lactante, no podía dejar de otorgarle canto, tal como lo había hecho con los álamos, con el sol, con la escarcha, con un prado de alfaro, con mi padre, con Vivaldi, con Mozart, con Ricardo Corazón de León, con las cerezas, con la casa en que nací, con el sábado de gloria, o con otros 1000 temas que conformaron mi desdoblamiento. Empecé a hacer eso de los muchos, y como la fascinación no terminaba, ni terminará nunca, el poema tampoco terminaba. Al final, la extensión conformó y cuando que parte del poema lo escribí en cama, enfermo, con 40 grados de fiebre. Y aún en ese estado podía introducir la ansiedad de la escritura, porque era algo más fuerte que yo, algo que me comandaba desde arriba, como desde un molino. Muy bueno. Sí. En su poesía se rastrean diferentes metáforas. Pero, ¿cuál es la metáfora dominante y qué nos quiere decir con ella? Por supuesto que en mi poesía hay metáforas, pero eso no es una característica personal, sino algo practicado desde siempre por todos los poetas del mundo. Asimilar una metilla a una rosa o una mirada a algo de una estrella es innato del poeta, que busca que para lo que lo deslumbra o lo que le repele con algo universal e inequívocamente bello en el estado. Muchos de sus personajes carecen de raciocinio o padecen fobias. ¿Qué nos quiere decir con ellos? Que muchos de mis personajes carecen de raciocinio o padecen fobias. No quiero decir con esos retratos nada extraño. Simplemente estoy describiendo algunas de las infinitas realidades que definen o caracterizan a los seres humanos. Sí. ¿Qué papel juega el paisaje natural en su obra? El paisaje natural es connatural con el hombre. Este no es un objeto encerrado en una probeta de laboratorio, sino un ser que pisa la tierra, se ubica bajo los árboles, se calienta con el sol y bebe el agua del río. De manera que referirme al hombre y a sus actos trae como consecuencia indudable relacionarlo con la naturaleza que lo rodea. ¿Por qué presentan a sus personajes ante el sentimiento cruel de un destino fatal? No todos los destinos de mis personajes son fatales, porque no describo el infierno, sino el mundo. Y en el mundo, junto a dichas celestes, hay precipicios. Algunos poseen rasgos donde lo doloroso sienta sus reales, pero en la vida hay de todo. También lo feliz está presente.
¿Qué papel juega la ideología en su vida? La ideología mía es la creencia en la necesaria confraternidad entre los hombres, sin explotadores y explotados, sin delincuentes y sin delincuentes. Pero con eso, como es un ideal que busca cumplirse hace cientos de años y aún no se consigue, represento la vida tal como es, con sus pesares y sus injusticias, pero también asoma la esperanza del amor. ¡Salud! Muy bien. Mis cuentos no pretenden explicar normas de conducta, sino reflejar la realidad, sea dulce o amarga. Vamos a adentrarnos ahora en el estilo de su obra. Usted parece tener una afición profunda al soneto, a veces adscrita a la Fundación Ortodoxa Italiana, otras no. ¿A qué se debe? Tengo afición al soneto porque pienso que siempre en 14 versos se puede entregar un pensamiento sin huecos ni vacíos. He escrito centenares y en cada uno he sentido que redondeaba una actitud frente a algo rodeado, por seres o cosas o lo que empuja este gana y funde a los seres con las cosas. Y he practicado en forma ortodoxa, introducida en España por Juan Bucán, cuando obviamente, y otra con ciertas libertades, como cambiar la rima de cuartetos o hacer que una idea completa no tenga el límite de las 11 sílabas, sino por caballo algunas voces en el verso siguiente, de modo que el poder de escribir pierda un poco de mecanidad. Existe la idea de que para usted la rima es tan sagrada como una terminación arquitectónica. ¿Esto es así? Es inexacto. He expresado muchas veces que la presencia o ausencia de rima en una poesía no determina de ninguna manera la calidad poética de la composición. Poesía para mí es el mensaje embebido de pensamiento y sentimiento que estremece el alma humana. El aspecto formal del mensaje carece de importancia y depende de la inclinación natural del poeta. Un poema que cumple todos los requisitos de medida, acentos y rimas que las reglas prescriben, puede no decir nada. Y por el contrario, prescindiendo de todas esas normas, se puede decir todo. Insisto, la poesía es la combinación mágica de palabras capaces de abrir un receptáculo de belleza y de florecer en la vida del corazón. Se definiría como un... La elección de una forma u otra puede depender del tema a tratar, del instinto del poeta, de las ideas o inclinaciones que lo asalten en el momento de escribir, de los vaivenes de su espíritu, mientras combina las palabras. Los grandes poetas en general practican todas las normas. García Lorca se anda algo más. Dice cosas que los seres pero el poeta en Nueva York se muestra con la misma capacidad y eternidad de peñar todas las personas. Federico de clasificar la oscuridad y hablar de sangre a sangre, más allá de las vestiduras exteriores. Se definiría como un melancólico o un romántico. Soy melancólico y soy romántico. Melancólico porque me persigue
y me perseguirán siempre los recuerdos de las cosas bellas y dulces que pasaron, pero que yo las he incorporado a mi ser íntimo y no dejarán nunca de acompañar. Y soy romántico porque percibo siempre en lo que me rodea lo más perfecto y hermoso. Y trato, no por razonamiento, sino por el impulso profundo de mi célula, que esa perfección y esa hermosura borran o disimulan las maravillas y las sombras que totalmente acompañan siempre a cualquier ser, sea un árbol de flor, un cielo estrellado o una sonrisa de mujer. Intuyo que es una forma de felicidad que, aunque no sea científicamente demostrable, nos agranda el corazón. ¿Cómo explica las afinidades temáticas entre su obra lírica y la prosaica, como el amor, el tiempo ido, la familia, etc.? Todos los temas pueden abordarse desde el verso o la prosa. Eso depende del gusto y de la voluntad del escritor en el momento de comenzarla. Si bien hay ciertos aspectos afines entre la narrativa breve y la poesía, existen diferencias cosmovisionarias y de enfoque características de cada género, ¿como cuáles? Son géneros distintos. La narrativa breve relata un acontecimiento sin pretender ahondar en la subyacencia de los seres y las cosas. Es como conversar relatando lo que se percibe a simple vista, sin detenerse en esos universos que se interpenetran, cuyo contacto mágico da el fuego indefinible de la poesía, que siempre ilumina los fondos del alma. En su fuero íntimo y como creador, ¿qué diferencia existe entre estos dos géneros? Creo que te he respondido en el ítem anterior. Pregunta 2. ¿Dentro de qué corriente se alinea como poeta y como prosista? No sé cómo calificar mi estilo, si es que puede encuadrarse en alguna de las denominaciones que hoy expresan el abanico de las formas poéticas. Yo intento estar fuera del tiempo, en el sentido de expresarme como lo haría cualquier poeta de cualquier época. Creo que si viviera en el medioevo, escribiría tal como lo hago ahora. Y si en el siglo 30 se practicara aún la poesía y otra encarnación mía estuviera allí, intuyo que sería lo mismo. Mis metas son la claridad, el decir lo más profundo a la mi percepción puede llegar con las palabras más sencillas, tratando de expresar lo más con lo menos. Eso se refleja con claridad en el comienzo de un soneto que comienza así. Y por casualidad, ser un poeta de este año, este día o este mes. Quiero ser el de antes y después, el de la casi intemporal saeta, el que a ninguna época sarmienta en cuerpo y alma, de cabeza a pies, para que el que me lea alguna vez me piense sin edad, como a un planeta. Y por supuesto, usando los vocablos que cuando dejé la niñez y pude incorporarme a la cultura, me enseñaron que eran los correctos, los educados, los que debían usar las personas poseídas por el pecado, es decir, las voces justas, comedidas, decentes, impecables. Las otras, hoy tan de moda, nacidas en ambientes sucios, estupurios, y que pronuncian con naturalidad en los discursos y en la televisión, tanto hombres como mujeres, me repugnan. Ni las escribo, ni las digo jamás
conversaciones habituales, porque a eso lo veo como una forma de prostitución. Pero parece propio de una época que ha dado vuelta a todos los valores y que lo encontré expresado en una canción que por casualidad escuché por radio, con esta frase: toda mujer importante ha de tener un amante. Canción, por supuesto, muy celebrada y aplaudida. Incluso, supongo que las madres que van a llevar a sus hijitas va a ser la primera comunión. Porque todas las madres que llevan a sus hijitas a hacer la primera comunión. Colegas como Rolando Concati y Raúl Silanes destacan el particular cuidado de su palabra como rasgo estilístico característico de su obra. En el caso de Concati es dedujo. Se nota que es un escritor poseedor de una gran cultura literaria. Ha leído muchísimo y por eso posee un manejo excelente de la palabra. Silanes dijo: muchos tildan su obra de barroca, pero a ella les digo que en lugar de hablar, escriban como lo hace él. Carnati tiene una gran obra y además un manejo muy pulcro de su palabra que más de uno quisiera tener. Es uno de los escritores que más respeto. ¿Qué grado de importancia le da a ese estilo que remarcan sus colegas? ¿La organización formal de sus textos en realidad le preocupa tanto? Agradezco los generosos juicios de Concati y de Silanes respecto a cómo uso el idioma. Añado, subrayando conceptos anteriores, que mi meta estilística es la sencillez densa, queriendo decir con esto lo opuesto a lo amanerado, a lo pomposo, a lo estrambótico, pero cargado de una riqueza interior que lo haga valedero y conmovedor. Esa es mi ambición profunda, la que siento como instinto irreversible, lo que me ha conmovido y me sigue conmoviendo en los para mí inmensos poetas: Becker, Manrique, Antonio Machado, García Lorca, Rubén Darío, Borges, el primer Neruda. Y respecto a la última pregunta, digo que me preocupa tanto la forma como el fondo, como las dos caras de una misma moneda. Si una de las caras cae, la moneda desaparece. Son de la distinción, y ahí nace todo, sin duda, se eleva para arriba. Y entonces, si la planta es correcta, lo que sube también es correcto. No puede ser de esta forma. Bravo. Lucho, ¿te acordás? Esa frase. Lucho, ¿te acordás en tu Facultad de Arquitectura de Córdoba que había un escrito en la pared muy grande? ¿Te acordás de ese escrito? Que es de la época de ustedes la escribieron. Cuidá la planta que la fachada sale sola. ¿Verdad? Ustedes lo habían escrito en el taller. Cuidá la planta, está bueno. Cuidá la planta que la fachada sale sola. La ambición de rescatar lo rescatable con palabras que no merezcan el otro. ¿Cómo es el proceso? ¿Sin anteojo, arquitecto? De creación? Maravilloso. ¿Cómo Maravilloso. es el proceso de creación para usted? La idea o el tema cruza de pronto el aire como un pájaro. Qué lindo. No como capricho del destino, sino como algo que ha estado anidado en mi sangre y de repente busca el aire. Lo doy vueltas en mi mente para avisorar sus formas y colores, y luego lo explayo en el laboratorio, mesa, papel y lapicera, hasta convertirlo en lo que yo juzgo poema. Con eso busco la concreción formal de algo que navegaba
borrosamente, borrosamente, pero iluminándome con sus luces misteriosas. ¿Qué busca en la realización formal de un poema? Creo que eso no puede juzgarse ahora, porque todos estamos envueltos en la misma esfera confusa. Hay que dar la palabra al tiempo. ¿Cómo ve la poesía actual en el contexto del siglo XXI? ¿Y la cuatro? No tengo nada. Aquí hemos dicho tres. ¿Cómo ve la poesía actual? Bueno, ¿hay algo de lo que quiera huir de este presente? Buena pregunta. Sí, de lo enrevesado, de lo inarticulado, de lo inexplicable, de lo carente de concierto, de lo vago, de lo enmarañado, de lo soez, de lo mudo. Usted presenta en Batalla de Oro un hombre destruido por la urbe. ¿Cómo ve la literatura regional que se hace al interior en comparación con la literatura marketinera de Buenos Aires? La siguiente. No percibo diferencias entre la literatura del interior y la de la metrópolis. Creo que todo depende del escritor, excepto las alusiones a comarcas individualizadas. Por el texto en sí, yo no podría diferenciar un porteño de un provinciano. Estos también pueden ser marketineros y aquellos descriptivos y paisajistas. Todo depende de los escritores admirados y de la dirección a la que impulse la vocación intrínseca. La Unidad Nacional. Claro. ¿Alguna vez sintió que ya no tenía fuerzas para seguir escribiendo en un medio tan mezquino como el de Mendoza? No, porque no escribo para conseguir éxito, sino para mi satisfacción interna. Si no me nombran ni me consideran, ni me publican algo, produciendo según las normas que yo considero correctas, así me obedezco y me cumplo. Por supuesto que no me desagradarían los lauros, las distinciones y los premios, pero no desobedecería jamás mi brújula natural para conseguirlos. Quiero ser un poeta, no un mercenario de la poesía. Yo tengo una pregunta al arquitecto. Yo tengo otra pregunta. Hay un poema de Borges que describe al patio como un retazo cuadrado del cielo. A mucha gente o a algunos arquitectos esta expresión poética del patio los ha hecho repensar su arquitectura. Qué curioso que un poeta hable de arquitectura y que pueda conmover a arquitectos y a los que no lo son. Qué curioso que un poeta mire el patio no desde arriba como lo vemos los arquitectos, sino desde abajo como es capaz de verlo un poeta. Poesía y arquitectura en un patio es un fenómeno tan extraño porque son dos cosas casi intangibles. La poesía no se ve, no se toca, el patio tampoco. ¿Cómo es esto de la poesía y la arquitectura, de la poesía y el patio, de la poesía y de lo que no existe más que en nuestro sentir, pero que es inalcanzable para nuestros ojos? La poesía y la arquitectura son hermanos.
Claro. Claro. Entonces, el que está jugando una cosa, está jugando la otra. Claro. Sin darse cuenta o dándose cuenta. Claro. Y lo que ve bello desde un punto de vista, también lo es desde el otro. Luis, yo le voy a hacer una pregunta como estudiante de arquitectura. Veo la complicidad entre la arquitectura y la poesía claramente en usted, ¿no? ¿Está de acuerdo que también la complicidad en la arquitectura con la economía, con la política, con la sociología, o sea, es todo, la arquitectura creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Le hago una pregunta como estudiante. Sí, es un conjunto de todas esas cosas, pero presididas por la poesía. Claro, está bien. Veamos. En ese poema, en una partecita, Borges decía: patio cauce octogonal donde el cielo se derrama. Interesante. En Batalla de Oro dedica su segunda parte al arte poético. Aún conserva todas esas convicciones que otras agregaría. Es así. Conservo todas las convicciones explicadas en arte poético, en mi libro La Batalla de Oro, publicado en 1975. Y sigo pensando, como lo digo en el soneto número 21. Aunque nadie me lea, aunque la muerte venga volando con sus alas secas, aunque llame a tizonas y babiecas cuando la soledad me desconcierte. Aunque me esquive el filo de la muerte y solo se me dé en semillas huecas, seguiré hilando sangre con mis ruecas sin que ni un ápice de mí deserte. Aunque nadie me siga ni me nombre, aunque me toque ser el último hombre que se conmueva con tu compañía, mi devoción persistirá en tu huella, espigando el misterio que te sella y tratando de asirte poesía. Muy lindo. Muy bueno, estoy lleno. Gustavo Sonana. La estructuración de sus ficciones busca recuperar valores estéticos de una trama cerrada en sí misma propia de estas épocas. De alguna forma, busca ser literatura clásica, o más bien se vuelve clásico en una sociedad que no lee demasiado. Busco recuperar los valores estéticos de la poesía cuando aún no estaba impresionada por los códigos literarios. Cuando se cantaba lo exacto con las palabras exactas, sin oropeles ni florilegios ensalzados por la vanidad o la vacuidad. Por eso he nombrado como referente a Manrique. Por eso he nombrado a Beck. Por eso afirmo que le hubiese gustado haber nacido en la Edad Media. Amo la Edad Media por muchas razones. Porque el honor valía más que la vida. Porque se entregaba la sangre por un ideal. Porque en medio de ineludibles crueldades se levantaron obras que consolidaron los más altos orgullos. Y todo eso la envuelve dentro de un clima poético comparable, a mi juicio, al reflejo de las torres de Notre Dame en las aguas del Sena. En el momento de la creación de un poema, el discurrir de la palabra es libre, que ustedes luego le imponen la acentuación y rima que requieren, o más bien los fuerza para que estos adquieran la suave musicalidad que los caracteriza. La situación es variada. Si me propongo por alguna razón escribir, por ejemplo, un soneto, debo elegir todo al mismo tiempo: longitud de palabras, acentuación y rima. Si me surge un tema que intento versificar,
Los conceptos me dan las palabras y de la combinación de estas nace una forma determinada, por medidas que posea el ritmo o no la posea, con medidas uniformes o combinadas según el ritmo, o sin ninguna medida, como si fuera prosa, pero provista del ansiado resplandor lírico que la convierte en poesía, aunque la forma exterior suponga prosa. Como ejemplo de esto último, menciono mis cartas rosas. Comprender y trasladar el pensamiento íntimo del cliente a su lápiz. A su lápiz, no a su mouse. Maestro, hay una entrevista que le hacen a Niemeyer donde él habla de arquitectura y de arquitectura y de arquitectura, y cuando termina la entrevista le preguntan: pero maestro, para usted, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más lindo? Y él contesta: las mujeres. Las garotas. ¿Qué piensa de eso? Tiene razón. Bueno, yo iba a preguntar qué prefiere, un patio o un zaguán, pero ya lo contestó. Los temas que trata en prosa se alejan del espíritu celebrante y elegía por el su vida. No, porque yo soy yo. Y cualquiera sea la forma en que me exprese, trato de volcar allí mi contextura auténtica. Parece que tratara de reivindicar al honor. Lo digo por la importancia que adquiere este en su obra narrativa. ¿Es así? No me lo he propuesto como meta razonada, pero me ha surgido espontáneamente, porque es mi posición ineludible en el mundo de los hombres. Vamos a la 15. ¿Por qué en sus cuentos apela al humor con tanta frecuencia? ¿Solo por gusto o existe algún sentido que aún no aprendo? No lo hago voluntariamente. Me surge en forma espontánea, como un condimento que enriquece la placidez del momento. Además, pienso que el humor sano es un dulce agregado que colorea la vida, como lo felizmente opuesto a tanta tristeza y a tanta penuria que siempre nos rodea. 16. Las narraciones de historias de mi sangre y aquella Villarrica del viento se encuentran cruzadas por presencias metafísicas amenazantes. ¿Qué nos quiere significar con ellas? Creo que estoy describiendo la vida tal como se nos presenta, con sorpresas abrumadoras e inesperadas, finales. Y si yo añado algo de más allá de los hechos y las voces, o algo que transpone la lógica, como la mixtura del tiempo, es para no encasillarme en la crónica desnuda y volar de alguna manera para otorgarle a lo que escribo otra dimensión rayana en la fantasía. ¿Sus personajes pertenecen en su mayoría a la clase alta o son marginales que de algún modo se conectan con esta en busca de una vida mejor? ¿Por qué elige esa clase de personajes en una realidad más bien opuesta? He escrito sobre personas de todo tipo social. En aquel de los Álamos, por ejemplo, he escrito los seres conectados íntimamente a mi vida, como mis padres, mi hermana, mis tías, una empleada de mi casa, un platero, un peón, mis maestros y profesores.